Hola familia, soy yo el Boricua Poli y estoy bien contento porque hoy tengo una reacción para este clásico que ustedes no se pueden perder, no pase lo que pase. Voy a decirle a más, es la primera vez que voy a ver esta lucha. Ok, esto no es una lucha que yo vi antes y ahora voy a pretender que no vi. No, esta lucha yo no la llegué a ver, aunque ya la tenían. No me había molestado vamos a ver esta lucha. Pero vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay dos máquinas, hay dos monstruos. Para ese tiempo, una de las bestias más salvajes que había. Para este tiempo, esta lucha fue en 1983. Para ese tiempo habían tantos gladiadores. Esto estamos hablando de 1983 en Puerto Rico. Puerto Rico era como decir el Coliseo Romano. Tú ibas a unas luchas en Puerto Rico, en el estadio Irán Bithorn. Tú vas a esa lucha, en el estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Tú lo que ibas a ver era como volver al tiempo antes de Cristo, después de Cristo, a ver estos gladiadores de Roma ahí, lo que la gente quería ver. Esto es lo que la gente quería ver. Querían ver estas bestias salvajes. Pedían esto a gritos y se lo concedían. Y esto fue entre André el Gigante, André the Giant, contra la máquina, la bestia, el carnicero Abdullah de Butcher. Imagínense en qué dos bestias van a estar en el ring. Cuánto tonelaje. Estamos hablando de más de 1000 libras que van a estar en el cuadrilátero. Dos trenes chocando. Hay que ver esto. No. Hay que ver esto, no podemos dejarlo así. Así que muchas gracias porque probé este video. Para que se suscriban también al canal de esta persona, de este compañero. Es Classics de la WWC. Y voy a dejar el link para hacer referencia al video. Así que muchísimas gracias. Sin perder más tiempo, vamos con la reacción. Okay, now let's talk about Mira this para one. allá. Now, this is competition. You talk about the things that Abdullah has done. What about this? What can you say about Andrés Gigante, the mira biggest qué man in enorme. professional wrestling ever? Mira André cómo the le pasa Giant. Well, you can say eso es he's lo an que era, un impressive man. gigante. There's no question about that. You know, this is the first time I've had a chance to see this match because they hadn't had that many. But here you have the largest man Mira in cómo the entraba world en el ring, against the por most encima de la sadistic tercera man in the world, cuerda. and it should be quite a battle. Mira quién está allá adentro, el carnicero. Yo le veo esas vendas y lo que me viene a la mente es in professional wrestling. Andre the Giant, sangre, dolor. not only the biggest, but undefeated at the time that he took on Abdullah the Butcher. Diablo, pero qué diferencia en tamaño. Mira, Mira, Abdullah se ve tan chiquito, no lo puedo creer, parece un salami. Abdullah de Butcher parece un salami. Parece una bolita salami. Comparado frente a... Well, you know, you were his manager, but still, señor. and he's everything you say is true. I'm not going to dispute that, but still, he's a type of individual that has to have some guidance. ¿Qué irá a hacer Abdullah de Butcher? Tú sabes, yo estoy preocupado por Abdullah, no por Andre the Giant. 7'4", over 500 pounds. He's just a perfect man to deal with Abdullah the Butcher. Maybe deal out a little of the damage that Abdullah the Butcher has done in the past with your tutelage. Lo va a aplastar. The Butcher, I don't think he needs no one to do damage. He aplastando. loves to hurt people with Ay, the manager, señor. without the manager. What about Andre the Giant? He's Hay mira overpowered qué Abdullah clase de the Butcher here, tortazo le using ha all that metido height, al all that pecho. weight advantage, and he's all over Mira, Abdullah now. un Can you criticize macetazo que that le incident metió. of Andre the Giant Un there? I burrunazo. really admire your ability there to try to Dios change mío, the mira subject, ese, Hugo. como darte The fact como of the una... matter is, this Look at video. those headbutts, those chops. Oh yeah, Abdullah it's está great. en I'm dolor. enjoying it. I Me know da the pena people con out there Abdullah de enjoying it. Butcher. La The primera fact vez of que the lo matter veo en is, un estado even though you try tan to mal. change the subject, this tape is about the viciousness, the sadisticness of Abdullah the Butcher. It has to be brought out in Es como public. un in látigo. open. I know you're embarrassed to see it, but that's the whole Va point. para la cuerda, Something's got to no. be done to stop this guy. Stop Machetazo. At this time, Andre the Giant was at the best shape of his wrestling career. And I'm pretty sure that people know that a lot of people tried to hurt Abdullah the Butcher, but they were unsuccessful because Ok, Abdullah páralo un momento. Míralo ahí. Esto es una lucha prácticamente, yo diría... Esta prácticamente es una lucha de desventaja para Abdullah de Butcher.
Yo pensaba que la lucha libre tenía cierta estatura, pero la cosa es que comparándose contra Andre the Giant era una estatura de más de 7 pies de altura. Es difícil, no solamente la estatura de Andre the Giant, la estatura, el tonelaje, era mucho que soportar. Y lo que estoy viendo ahora es como que André el gigante es como un látigo pesado que te destroza, buscado a mano plazo que da. Okay. Competition to do damage, and not only that, ahí está el martillo, el bendito martillo and his opponent because it just makes him wilder. Se ve tan insignificante el martillo, el árbitro, frente a Andrew the Giant. He's sadistic. It's like giving him a pill or something like that. He drives crazy, but you know he doesn't look too happy about. Ese tenedor no creo que le pueda hacer nada. For the last couple of minutes. Ahí le metió un guillotinazo. Look at Abdullah here now. Even Andrew the Giant can be stopped by Abdullah the Butcher. Ahí le metió otro chop. Eso duele, mi hermano. Esto aquí. Eso duele. Cabezazo. No lo puedo creer. Otro cabezazo. No puedo creer que está en el piso. Hay otro cabezazo. You know, to me it sounds like you're still managing Abdullah the Butcher because you're. Y Abdullah the Butcher está usando cada centímetro de su corpulencia física para destrozar a Andre the Giant. Está difícil creerlo. Pero algo me decía que Abdullah tenía que salir con algo. Everybody's afraid of him. That's why you have a mask too. Oh, absolutely right. I'm not going to dispute that. I've said that a couple of times. Everybody's afraid of him. But look at him. You're saying he's a competitor. He was down choking Andre the Giant. He's doing every foul thing he could possibly think of. I'm surprised he hasn't pulled out his fork yet. I'm sure he will. Like I said, I haven't seen the match, but it's obvious to me people out there that something's got to be done to stop this guy, and maybe Andre the Giant will just do it right here. I hope so. I know you don't like it. Abdullah the Butcher, a great wrestler, so Andre the Giant. Give credit where credit is due. My main thing here is I did not like the way these matches were presented because it involved a part of that I have no intention of reviving. I am happy the way I am. I don't think that this has anything to do with the matches. Abdullah is hurting people every day. Why do you have to go to these Asian matches to show this? Well, you know, Hugo, all I can say is... I'm going to talk to Eddie Grice about this later. Well, that's okay. You can talk to him all you want to, and you guys can play all you want to and get beat all you want to, but the fact of the matter is that Abdullah the Butcher is a sadistic madman, and he brought his beginning... Okay, he took something out. I'll be the first one to admit it. You always have to watch him. He takes it out from the boots, from his karate pants, and the truth of the matter is that the whole world knows. ¿Qué es eso que tiene ahora el cuchillo? No sé qué tiene ahora, si tiene un tenedor, no sé si le está dando con un tubo, un tenedor, no sé. That is his main object, and if anybody is not going to accept that, then believe me, they're going to be in for some heavy nightmares. Oh, you know, every time you step into a ring with a guy like Abdullah, está metiendo, yo creo que un tirabuzón. Abdullah the Butcher ahora, Andre the Giant. The referee is afraid. And, you know, y ahora sí, por cierta razón, Andre the Giant se ve tan alto que se pasa de la imagen de la pantalla. Es increíble, no se le ve la cabeza de tan alto que es. You're trying to sound like you're not, and you don't have me fooled. And now we're looking at something that I'm really enjoying. Abdullah the Butcher flat on his back and getting a little punishment from the object that he uses all the time to hurt other people. One thing that I am proud of is the fact that the people, the fans, today's wrestling fans could actually watch a true battle of giants of Abdullah the Butcher and Andre the Giant when Andre the Giant was at his best, the best that he no longer is. Because in his case, with all the injuries, that has taken a lot of the toll on Andre the Giant. But he went to San Juan, Puerto Rico to battle Andre the Giant. I could tell you an inside story here that there was a lot of money paid for Andre the Giant to come down here and injure Abdullah the Butcher. You know why? Because a lot of people tried it. A lot of people could not even come close to. Even Eddie Grice at the time, he would sit on that last row in ringside, afraid of Abdullah the Butcher. Well, Eddie Grice, my good friend, is very intelligent because he knows how sadistic Abdullah the Butcher is. You want to try and stay away from him as much as possible. Now, some of these people out here sitting on ringside might not be able to
know that or figure that out. Or Pues maybe they salieron don't. del ring, ahora That's why they están. come to see Abdullah the Butcher. Les van a because he's contar hurt so ahora. many people, and they're hoping maybe he'll get a little bit of that Oh, punishment. le va a dar con ese I palo. apologize for some of the Yeah. video. You have to understand pasó? ¿Qué this pasó? is ¿Qué pasó? way back, and we just wanted to show you this precious match. La cámara se sigue Andrew the Giant at moviendo. his No best pude capturar against esa Abdullah imagen. the Butcher. Now we have not touched. Yo creo que van a ser descalificados porque se salieron del cuadrilátero ya llevan mucho tiempo. Anybody who's close to Abdullah the Butcher is afraid. Here Pero los fanáticos están locos de la the emoción. battle continues outside. Andrew the Giant and Abdullah were both counted out. Cerca del público. Bueno, ahí llegó. Yo creo que no dio más. Yo creo que los descalificaron a los dos porque se salieron del ring mucho tiempo. Y si esta fue el tipo de lucha en la que no todo vale, en una lucha normal, yo creo que eso fue. Pero qué mucha emoción hubo. Me imagino que para haber traído a Andre the Giant a Puerto Rico, tienen que haberle pagado un dineral. Tienen que haberle pagado un dinero bastante grande para haberlo traído. Yo creo que esto fue cuando Andre the Giant estaba en la parte más alta de su carrera. Yo creo que aquí era cuando Abdullah the Butcher, yo creo que todavía estaba bastante joven. Ya Abdullah the Butcher llevaba en Puerto Rico unos cuantos años, porque Abdullah the Butcher empezó en los 70, empezó a ir a Puerto Rico, empezó a ir muchas veces a Puerto Rico, y yo creo que vivía hasta en Puerto Rico. Pero entonces Andre the Giant yo creo que fue en esta ocasión y la gente era loco con Andre the Giant. La gente era loco con él. Okay, con esta gente que venían de allá. Pero mucha diantre se veía, Abdullah the Butcher se veía tan pequeñito. Y decía, Abdullah the Butcher no creo que jamás va a poder lograr lastimar a Andre the Giant. Pero lo llegó a agarrar por la cereta. Y le metió el guillotinazo, ese chop que le mete así. Y le metió con eso. Y bueno, lo llegó a tumbar. Y para decirte más, la lucha se vio bastante pareja. Al principio vi con mucha ventaja a Andre the Giant. Pero creo que la experiencia de Abdullah the Butcher lo ayudó mucho. Porque Abdullah the Butcher peleaba con cualquiera. Eran pequeños, altos, grandes, gordos. Él peleaba con cualquiera. Y entonces esa manera de Abdullah the Butcher pelear, Abdullah the Butcher no le tenía miedo a nadie, pues sencillamente yo creo que Abdullah the Butcher vio a Andre the Giant de su mismo tamaño. Cuando uno se ciega a veces de la ira, ve a las personas del mismo tamaño, eso fue. Pero fue una lucha bien emocionante. Yo creo que los que estuvieron allí se disfrutaron este evento. Niños vieron eso, estaba a capacidad y no cabía ni un arma. En ese lugar estaba bien lleno de capacidad. Y me imagino que ese parking como estaba. Ay, Dios mío, qué tiempo es eso en Puerto Rico. Gracias, mi hermano, por haberme permitido reaccionar esta clásico de la lucha libre. Abdullah the Butcher, Andrés Gigante, año 1983. Y los vemos pronto para otra reacción. Me cuidan y hasta la próxima.